Durante sus 10 años de matrimonio, Julia se había acostumbrado a despertarse antes que su marido. A las 6 de la mañana ya estaba preparando café en la cocina del piso donde ella y Robert vivían desde hacía 5 años. Una típica mañana de martes, hasta que el teléfono de su marido sonó con fuerza. Robert, poniéndose apresuradamente la bata, cogió el auricular y salió al balcón. Julia pudo ver a través de la puerta de cristal su espalda tensa, los gestos bruscos con los que demostraba algo al interlocutor. Cuando regresó, su marido parecía confuso. «El tío Walter ha muerto», dijo, sentándose a la mesa. «Un ataque al corazón». Julia le puso en silencio la taza de café delante. Solo había visto al tío Walter 2 veces. El huraño anciano se recluía en su mansión de las afueras de la ciudad y rara vez hablaba con sus parientes. «El testamento se leerá mañana». Robert dio un sorbo a su café. «¿Estás conmigo?» «Por supuesto». Julia se sentó a su lado. «Lo siento». A la mañana siguiente entraron en el amplio despacho del notario. Junto a ellos había varios parientes lejanos a los que Julia apenas conocía. El notario de pelo gris sacó los documentos y en 15 minutos la vida de la familia Edwards había cambiado radicalmente. El tío Walter había dejado toda la mansión y gran parte de la fortuna a su único sobrino, Robert. El traslado había durado varios días. Julia no pudo evitar fijarse en cómo había cambiado su marido. Era como si hubiera rejuvenecido y sus ojos habían recuperado el brillo de antaño. Se alegró de su entusiasmo, aunque la mansión en sí la inquietaba vagamente. Demasiado grande, demasiado vacía, con largos y monótonos pasillos y suelos que crujían. Las primeras señales de alarma llegaron un mes después. Robert se quedaba en la oficina cada vez más a menudo. Su empresa de equipos médicos estaba en auge de repente. A Julia no le importaba. Recordaba lo duros que habían sido los primeros años para ellos, cuando había trabajado a tiempo parcial como tutora para ayudar a su marido con el dinero inicial. «Tenemos un contrato importante», explicó Robert cuando regresó a medianoche. Olía a perfume caro que nunca había usado. Una noche, mientras Julia arreglaba su chaqueta antes de lavarla, encontró en su bolsillo el recibo de un restaurante, para 2 personas, a la hora de cenar. No hizo ninguna escena, pero empezó a mirar con más atención. Robert había cambiado. Ropa nueva, pelo nuevo, nuevos hábitos. Cada vez la miraba menos a los ojos. El desenlace llegó de repente. El viernes por la noche Robert llegó a casa, inusualmente sobrio y decidido. «Tenemos que hablar», dijo entrando en el salón. Julia supo lo que iba a oír a continuación antes incluso de que él empezara a hablar. Se le encogió el corazón cuando Robert dijo el nombre. Verónica Prescott, la nueva jefa de ventas. «La quiero», dijo, evitando mirar a su mujer. «Llevamos saliendo 3 meses. He pedido el divorcio». «¿3 meses?», preguntó Julia en voz baja. «¿Justo cuando recibimos la herencia?» «No importa», le cortó Robert. «Te quiero fuera antes de que acabe la semana. La casa está a mi nombre, no tienes ningún derecho sobre ella». Julia miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el chico que habían conocido en la universidad? ¿El que juró amarla para siempre? ¿El que hizo planes con ella para el futuro? 10 años, Robert, le tembló la voz. 10 años en los que estuve a tu lado cuando no tenías nada. Lo siento. La miró a los ojos por primera vez en toda la noche. La gente cambia. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Julia recogió sus cosas, llamó a sus amigos, buscó un piso de alquiler. Robert apenas volvía a casa y, cuando lo hacía, se encerraba en su estudio. El domingo por la mañana, mientras sacaba las últimas cajas, un BMW negro se detuvo delante de la casa. Se apeó una morena alta con un traje caro, la misma Verónica que Julia había visto en la fiesta de empresa 6 meses atrás. Sus miradas se cruzaron. Verónica sonrió,
no con regodeo ni triunfalismo, sino mundanamente, como si estuviera tomando lo que era suyo por derecho. Aquella sonrisa fue la gota que colmó el vaso. Julia cerró el maletero de su viejo Honda y se puso al volante. Al ver la mansión desaparecer por el retrovisor, por primera vez en días no sintió dolor, sino una rabia ensordecedora. Este no es el final, se dijo a sí misma, es solo el principio. El pequeño piso de Emily en la tercera planta de la vieja casa le parecía a Julia un salvavidas en un océano de desesperación. Su amiga no hizo preguntas, solo la abrazó en la puerta y la ayudó a meter sus cosas. «Quédate todo el tiempo que necesites», le dijo, desplegando el sofá del salón. Durante la primera semana, Julia apenas salió de su habitación. Pidió una excedencia en el colegio donde enseñaba inglés, apagó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante horas la concurrida calle. Emily le llevaba comida que Julia apenas tocaba y se sentaba en silencio a su lado por las tardes. «¿Sabes?», dijo Emily un día, «una colega mía trabajó con Verónica el año pasado, en una empresa farmacéutica». Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió algo más que desolación, curiosidad. «¿Y qué?». Dijo que solo duró 6 meses allí. Estaba teniendo una aventura con un director casado y de repente lo dejó. El tipo también desapareció. Julia se sentó en la cama. ¿Cómo que desapareció? Se divorció de su mujer, vendió la casa y se marchó. Nadie sabe a dónde. Esa noche Julia cenó por primera vez en una semana. A la mañana siguiente, abrió el portátil y tecleó el nombre de Verónica Prescott. Los resultados fueron escasos. Algunas menciones en las noticias empresariales, fotos de actos corporativos, pero le llamó la atención un artículo de hace 3 años sobre la misteriosa muerte del empresario Alan Foster. Un rostro familiar apareció entre las fotos del funeral. Verónica, con un vestido negro y gafas oscuras. Julia llamó a la escuela y se tomó otra semana de vacaciones por su cuenta. Algo le decía que aquello no era más que la punta del iceberg. El viernes por la noche se reunió con Sara, su antigua alumna, que ahora trabajaba en los archivos del periódico local. «¿Verónica Prescott?». Sara levantó la vista del monitor. «Espera, aquí hay otra referencia, con otro apellido, Verónica Black. Estaba comprometida con ese hombre de negocios, Foster. ¿Qué le pasó? Un ataque al corazón, justo antes de la boda. Todos sus bienes fueron a su prometida, tuvo tiempo de reescribir su testamento». Julia sintió un escalofrío. La historia le resultaba demasiado familiar. De vuelta en casa de Emily, había pasado el resto de la noche buscando información sobre Verónica Black. El rastro había desaparecido hacía 3 años, como si la persona hubiera dejado de existir. Y entonces, 6 meses atrás, Verónica Prescott había aparecido en compañía de Robert. Una llamada de su abogado la había cogido por sorpresa. Divorcio, división de bienes, formalidades. Julia escuchó la voz monótona al teléfono y pensó en cómo 10 años de vida en común se habían embutido en unas cuantas secas frases jurídicas. «Estoy de acuerdo con el divorcio», dijo. «Pero necesito tiempo». Tiempo era lo único que le quedaba. Tiempo para darse cuenta de quién era realmente Verónica. Y tal vez salvar a Robert del destino de Alan Foster. Aquella noche recopiló todos sus hallazgos en una carpeta aparte. Emily la miró y enarcó las cejas, sorprendida. «Pareces otra persona. ¿Qué te ha pasado?». Julia miró a su amiga. «Sabes, a veces hay que perderlo todo para pasar a la acción». Aquella noche durmió sin somníferos por primera vez en 15 días. Por la mañana había mucho trabajo que hacer. Al revisar otra carpeta de los archivos municipales, Julia sintió que las piezas del mosaico se iban uniendo poco a poco. En los últimos 15 días había aprendido más de lo que esperaba sobre Verónica. La historia de Alan Foster no era la única. En una revista de negocios de hacía 5 años encontró un artículo sobre el compromiso de Verónica Black con el propietario de una cadena de restaurantes, Michael Donovan.
3 meses después del anuncio de la boda, Donovan murió en un accidente de coche. Los forenses demostraron un fallo en el sistema de frenos. El seguro y la mayor parte del negocio fueron para la novia. Sara nos ayudó a encontrar una referencia anterior. Hace 7 años, una tal Veronica Wright trabajaba como asistente personal del magnate del petróleo James Hendricks. Un viudo Hendricks fue encontrado muerto en su casa de campo, una sobredosis de pastillas para dormir. La policía dictaminó que había sido un accidente. Poco antes de su muerte, había modificado su testamento a favor de su joven ayudante. Julia abrió las fotos de su teléfono. La misma cara, diferentes peinados y estilos, pero los ojos fríos y calculadores seguían siendo los mismos. Llamaron a la puerta de los archivos. Era Emily con un termo de café. «No te vas a creer lo que he encontrado», susurró su amiga, mirando a su alrededor. «¿Te acuerdas del farmacéutico con el que tenía una aventura?» Su mujer presentó una denuncia a la policía. Alegó que su marido no podía desaparecer así como así, que la culpable era la amante. Pero el caso se archivó. No había pruebas suficientes. Julia se recostó en la silla. 4 hombres en 7 años, todos ricos, todos enamorados, todos muertos o desaparecidos. Y ahora, Robert. Esa noche intentó llamar a su ex marido, pero él cortó la llamada. A la mañana siguiente, Julia fue a ver a su abogado, Mark Pearson. «Son acusaciones graves», le dijo después de revisar el material que había reunido, «pero todos los casos se han considerado accidentes o suicidios. No tenemos pruebas directas. Pero ves un patrón, ¿no?» «Sí, y eso es lo que me preocupa. Intentaré hacer averiguaciones a través de mis contactos en la policía». Cuando Julia salió del despacho del abogado, vio un BMW negro al otro lado de la calle. Verónica estaba sentada al volante. Sus miradas se cruzaron y Verónica sonrió, la misma sonrisa fría que tenía el día que se mudó. El coche arrancó suavemente. Julia se dio cuenta. Verónica sabía lo de la investigación. Ahora es una carrera contrarreloj. Debe encontrar las pruebas antes de que la historia vuelva a repetirse. Hubo una conmoción inusual en la mansión del tío Walter. Robert estaba llevando a cabo una importante reforma, y los trabajadores se apresuraban por las habitaciones, retirando muebles viejos y pesadas cortinas. Verónica, vestida con un estricto traje de negocios, supervisaba el proceso con el aire de un capataz experimentado. Su voz resonaba en los altos techos. Julia cruzó el umbral de su antigua casa, tratando de no mirar a los ojos a los trabajadores. El aire olía a polvo y pintura fresca, el olor del cambio que le hacía cosquillas en el corazón. «Tengo que recoger el resto de mis cosas», dijo, divisando a Robert en la puerta del estudio. Él asintió sin mirarla y desapareció detrás de la puerta. De detrás de la pared llegaba su voz apagada. Al parecer, una importante conversación de negocios. Mientras Julia subía las escaleras hacia el dormitorio, pudo oír cómo Verónica reprendía a los trabajadores por su descuido con la cómoda antigua. Había un tono de mando en su voz que debía de ser muy atractivo para Robert, un hombre que siempre buscaba mano dura. El dormitorio había cambiado hasta quedar irreconocible. Sus fotografías habían desaparecido de las paredes, sus chucherías favoritas del tocador, incluso las cortinas eran diferentes, pesadas, de color burdeos, de estilo victoriano. Estaba claro que Verónica había intentado dar a la casa la atmósfera de una antigua mansión. Julia empezó a recoger metódicamente el resto de sus pertenencias. Libros de la mesilla de noche, joyas olvidadas en el cajón de la cómoda, documentos del armario. En el fondo del armario, detrás de unas cajas viejas, buscó a tientas algo sólido. Una cajita tallada que nunca había visto estaba cubierta de una gruesa capa de polvo. Agachada en el borde de la cama, Julia abrió el hallazgo. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero. Reconoció enseguida la letra del tío Walter, las mismas letras dentadas que había visto en las tarjetas de felicitación que enviaba de vez en cuando por Navidad.
La escritura era caótica, casi ilegible en algunas partes, pero lo esencial estaba claro. Nombres, fechas, sumas con muchos ceros, planes de transferencia de dinero a través de empresas extraterritoriales, menciones de reuniones con personas cuyos nombres aparecían regularmente en las noticias criminales. El tío Walter, a quien todos creían un excéntrico recluso, estaba implicado en un fraude financiero masivo. De repente, le llamó la atención una costura apenas visible en el forro de la caja. Haciendo palanca con la uña, Julia descubrió un compartimento secreto. Extractos bancarios, contratos con empresas fantasma, recibos, todo un archivo de actividades delictivas. Algunos de los documentos tenían solo un mes de antigüedad, así que el tío Walter seguía dirigiendo sus oscuros negocios poco antes de su muerte. El crujido de una tabla del suelo la hizo estremecerse. Verónica estaba en el umbral de la puerta y su sonrisa, habitualmente impecable, parecía tensa. ¿Has encontrado algo interesante? Había una alarma mal disimulada en su voz. Solo unas fotos antiguas. Julia guardó los documentos en su bolso con la mayor calma posible. Ya me voy. Tómate tu tiempo. Verónica se apoyó en la jamba de la puerta. Sabes, siempre me he preguntado cómo un ambicioso como Robert pudo vivir tan modestamente durante tantos años. Éramos felices. ¿En serio? Entonces, ¿por qué lo dejó todo tan fácilmente? Julia pasó junto a ella en silencio. Al bajar las escaleras, sintió la mirada fija de Verónica sobre ella. Esa tarde Robert recibió una carta anónima en su correo electrónico del trabajo. Fotografías de páginas del diario del tío Walter y documentos escaneados del alijo. Verónica, que leía la carta por encima de su hombro, parecía confusa por primera vez en su memoria. Si esos papeles llegan a la policía, tendrás graves problemas, dijo, frotándose nerviosamente el collar de perlas. Ahora eres la dueña de toda esta herencia. Supondrán que estabas en los negocios de tu tío. Robert se aflojó el nudo de la corbata. Tenía la cara cubierta de sudor. ¿Quién los habrá encontrado? ¿No tienes ni idea? Tu exmujer ha estado hoy rebuscando por la casa. Habrá sido ella. A la mañana siguiente, Julia recibió un mensaje de texto de Robert pidiéndole que se reunieran. En un pequeño café a las afueras de la ciudad, él ya la esperaba en una mesa alejada, removiendo nerviosamente su café frío. «Devuélveme los papeles», le dijo en lugar de saludarla. «Te pagaré lo que me digas. No se trata del dinero, Robert. No tienes ni idea de dónde te has metido». «¿De qué estás hablando?» «Sobre Verónica, sobre quién es ella realmente. Escucha». No tuvo tiempo de terminar. Como materializada de la nada, Verónica apareció en su mesa. Su mano se apoyó imperiosamente en el hombro de Robert. «Cariño, tenemos que irnos. El diseñador nos espera». Julia los vio marcharse. Robert ni siquiera se volvió. En su bolso estaban los documentos originales, la baza que podía cambiarlo todo. Pero ya se había dado cuenta. Los documentos por sí solos podrían no ser suficientes. Verónica también debía de haber calculado esa opción. Tenía que darse prisa. Cada día de retraso acercaba a Robert al destino de las víctimas anteriores de esta mujer. Verónica había convertido la mansión del tío Walter en una obra de arte. Muebles antiguos, cuadros caros, tejidos exquisitos. Había creado el escenario perfecto para su actuación principal. Por las noches, ella y Robert cenaban en el enorme comedor donde el tío Walter solía comer solo, y ella hablaba de los planes para el futuro arreglo de su nido familiar. Pero en los últimos días su comportamiento había cambiado. Hablaba cada vez más de los documentos que Julia había encontrado, de las posibles consecuencias si la información llegaba a la policía. Robert notó que una arruga de preocupación aparecía entre sus cejas perfectamente depiladas cuando hablaba de ello. «No puedo dormir por las noches», confesó un día durante el desayuno, removiendo su café elegantemente con una cuchara de plata. «No dejo de pensar en lo que te ocurrirá si se inicia una investigación.
Después de todo, ahora eres el heredero principal, el primero sospechoso de estar implicado en las maquinaciones de tu tío. Robert se había puesto demacrado en el último mes. Dormía poco y pasaba los días en su estudio, estudiando documentos y tratando de comprender el alcance de las actividades de su tío. Las sumas que se vislumbraban en los papeles eran mareantes. ¿Qué propones?, preguntó mirando a Verónica mientras tomaba una taza de café frío. Ella se levantó con elegancia de la mesa y se acercó por detrás, poniéndole las manos sobre los hombros. Con su tacto, la tensión que había estado agarrotando sus músculos empezó a remitir. «Hay una forma de mantenerte a salvo», susurró, masajeándole el cuello. «Devuélveme la casa y los bienes más importantes, temporalmente, por supuesto. Si se inicia una investigación, podrás demostrar que no tuviste acceso directo a la herencia. Es solo una formalidad, cariño. Cuando las cosas se calmen, volveremos a dejarlo como estaba». Robert se tensó bajo sus manos. En algún lugar del borde de su conciencia parpadeó una sombra de duda, pero Verónica ya había aprendido a disiparla. Se arrodilló ante él y le miró a los ojos. «¿No confías en mí? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, solo quiero protegerte. Sabes cuánto te quiero». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, y Robert se sintió como el canalla definitivo. Claro que tiene razón, claro que se preocupa por él. Al final de la semana, todo el papeleo estaba listo. Verónica no tenía prisa por celebrar la victoria. Preparó metódicamente la siguiente etapa de su plan. El dormitorio de Robert estaba repleto de nuevas pastillas para el insomnio. En la bodega, una botella de whisky de coleccionista con un ligero sabor amargo. El viernes por la noche, cuando Robert llegaba tarde al trabajo, ella se sentó en su despacho con un vaso de vino tinto y revisó los documentos recién firmados. Marcó un número conocido. «Todo va según lo previsto. La casa ya es oficialmente mía». No, no sospecha nada. Por supuesto, el accidente de siempre. En un par de semanas como mucho. No sabía que en ese momento Julia estaba recibiendo un mensaje anónimo. Parte del personal de la mansión había decidido romper el silencio. Habían visto demasiado como para continuar el silencio. Verónica terminó su vino y se acercó a la ventana. Tras el cristal se extendía el cuidado jardín, que pensaba rehacer por completo la próxima primavera. Sí, por supuesto, seguía viviendo aquí para entonces. El comportamiento de Verónica había cambiado sutilmente desde la reedición de los papeles. Robert no podía decir exactamente qué era, pero algo iba mal. Antes le pedía su opinión sobre cada pequeña cosa de la casa, pero ahora se limitaba a confrontarle con las decisiones que él ya había tomado. Por las tardes, sentado en su estudio, se encontraba cada vez más a menudo con pensamientos extraños. ¿Por qué insistía tanto en ofrecerle nuevas pastillas para el insomnio? ¿Por qué había dejado de beber vino de la botella que compartían y prefería servirse el suyo en una jarra aparte? Una mañana escuchó por casualidad su conversación telefónica. Verónica habló en voz baja, pensando que él aún dormía. «No, todo va exactamente como estaba previsto. Sí, ya está bastante desorientado. En un par de semanas como mucho habrá terminado». Cortó la conversación cuando se fijó en él en el umbral de la puerta. Una sonrisa familiar apareció al instante en su rostro. «Buenos días, cariño». Estaba hablando con el diseñador sobre los plazos de la reforma. Pero algo en su voz le hizo recelar. Recordó que hacía poco, mientras ordenaba papeles en su despacho, había encontrado una carpeta con recortes de periódico, artículos sobre misteriosas muertes de empresarios. En aquel momento no había pensado mucho en ello. Durante el desayuno, Verónica se mostró especialmente atenta. Le sirvió el café ella misma y le puso su mermelada favorita. Robert miró su manicura perfecta, los elegantes movimientos de sus manos y pensó en cómo esas mismas manos podrían haber deslizado algo en su vaso la noche anterior. «Pareces tenso», comentó ella.
¿Por qué no te tomas un sedante? He comprado uno nuevo, muy eficaz. No, gracias, apartó la taza de café. Creo que hoy me saltaré la cafeína. Una sombra de irritación recorrió su rostro, pero se controló rápidamente. Como quieras, querida. Por cierto, estoy pensando en vender parte de las acciones de la empresa. Es una buena tasa en este momento y necesitamos el dinero para las renovaciones. ¿Acciones? Pero no hemos hablado de eso. ¿Lo hemos hecho? Pensé que lo habíamos hablado la semana pasada. Has estado tan distraído últimamente. Robert frunció el ceño. No recordaba una conversación así. Las últimas semanas, sin embargo, se habían mezclado en una especie de nebuloso medio sueño. Dolores de cabeza, lapsus de memoria. Aquella noche decidió poner a prueba sus sospechas. Fingió tomarse un somnífero y se fue a la cama. Una hora más tarde, Verónica bajó al estudio. La siguió en silencio. Estaba sentada en su escritorio mirando unos papeles. La página web del banco estaba abierta en la pantalla del ordenador. Robert reconoció su cuenta personal, aquella cuya contraseña estaba seguro de no haber facilitado nunca a nadie. Solo un poco más, murmuró, mirando la pantalla. Solo falta un poco más. Volviendo al dormitorio, Robert sintió una sorprendente claridad de pensamiento por primera vez en mucho tiempo. Sacó su teléfono y encontró el número de Julia. Tal vez ella tenía razón al tratar de advertirle. Quizá no era demasiado tarde para arreglar las cosas. Por la mañana, Verónica no lo encontró en la cama. Había una nota en el escritorio. Fui a ver a mi abogado. Volveré esta noche. Una mueca de rabia contorsionó su rostro. Cogió el teléfono y marcó el número. Tenemos problemas. Sospecha algo. La oficina de la aseguradora olía a polvo y papel viejo. Julia estaba sentada frente a un empleado canoso que revisaba el papeleo sin prisas. Una pista anónima la había conducido hasta allí. Todos los accidentes de los anteriores amantes de Verónica estaban asegurados en la misma compañía. Extraña coincidencia, el empleado sacó otra carpeta. 4 grandes indemnizaciones en los últimos 7 años. Hombres ricos, solteros o en proceso de divorcio. Y una mujer en todas partes, aunque con distintos nombres. Julia extendió las fotos sobre la mesa. Verónica Black, Verónica Wright, Verónica Prescott. Imágenes diferentes, pero los mismos ojos fríos. Ni una sombra de emoción, salvo un interés calculado. Después del tercer caso, nuestro equipo de seguridad inició una investigación. El empleado le entregó otra carpeta. Pero no pudieron probar nada. Todas las muertes parecían naturales. Sobredosis, infarto, accidente. Ningún signo de envenenamiento. En la caja de pruebas, Julia encontró un antiguo registro de laboratorio. Notas, fórmulas, nombres de plantas raras. Y en la última página, una fotografía. Una joven Verónica con un hombre mayor con bata blanca. Su padre, explicó el empleado. Químico de renombre, experto en venenos de plantas, se suicidó hace 20 años tras un escándalo de experimentos ilegales. La hija era su ayudante. Julia profundizó en su lectura. Los extractos bancarios mostraban grandes transferencias a cuentas en el extranjero después de cada muerte, informes médicos que mostraban los mismos síntomas, testimonios de sirvientes, boticarios, jardineros. Un testigo en particular le interesó, el antiguo jardinero de la primera víctima. Mencionó plantas extrañas que Verónica cultivaba en el invernadero. Las mismas plantas aparecían en el registro de laboratorio de su padre. Al anochecer, el cuadro estaba completo. Verónica estaba usando la creación de su padre, un complejo veneno vegetal que no dejaba rastro en el cuerpo. Los síntomas imitaban perfectamente las causas naturales de muerte. Julia tenía copias de todos los documentos en su bolso, pruebas irrefutables de un plan criminal. Estaba a punto de llevarlos a la policía, pero su teléfono vibró. Un mensaje de Robert. Tenías razón. Creo que está poniendo algo en mi medicación. No sé en quién confiar.
tenemos que vernos. Seguido de un mensaje de un empleado de la mansión. Está preparando algo serio. La vi mezclando unos polvos en la cocina. Julia miró el reloj. Faltaban 2 horas para su reunión con Robert. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. Debería haber hecho una copia de seguridad de los documentos. Después de todo, sabía de lo que era capaz Verónica. Y esta vez tenía pruebas. Solo le quedaba utilizarlas con prudencia. La tarde de noviembre envolvía la ciudad en una humedad húmeda. Julia estaba sentada en el pequeño café a las afueras de la ciudad donde habían acordado reunirse con Robert. Su té frío hacía tiempo que había dejado de humear y el reloj indicaba que habían pasado más de 40 minutos desde la hora acordada. El teléfono de Robert contestaba obstinadamente con una voz mecánica que decía que no había ningún abonado en la red. La ansiedad crecía por momentos. La camarera se acercó por tercera vez para preguntarle si necesitaba algo más, pero Julia se limitó a negar con la cabeza. Recordó el mensaje de la mañana, breve, casi desesperado. Tenías razón, tenemos que hablar. Cuando la espera se le hizo insoportable, subió al coche y se dirigió a la mansión. El camino de entrada estaba ahogado en hojas caídas. La única señal de vida era el BMW negro de Verónica aparcado en la entrada principal. Una tenue luz ardía en las ventanas del segundo piso. Julia llamó al timbre 3 veces antes de que se abriera. Verónica estaba en el umbral, tan impecable como siempre, su vestido de seda azul oscuro resaltando la palidez de porcelana de su piel, su collar de perlas brillando suavemente a la luz del pasillo. Robert no se encuentra bien, dijo con una leve sonrisa indulgente. El médico insistió en que guardara reposo absoluto. Le diré que has mostrado cierta preocupación. Quiero verle. Julia se adelantó, pero Verónica no se movió. Eso está descartado. Por fin se ha dormido. Los últimos días han sido muy agotadores para él. Una figura poco llamativa vestida de gris apareció en la parte trasera de la casa. La señora Parker, el ama de llaves que trabajaba aquí desde los tiempos del tío Walter. La anciana parecía formar parte del interior con su vestido gris inmutable y su delantal blanco como la nieve. Se movía casi en silencio, quitando el polvo de los muebles antiguos, ajustando las cortinas, cambiando el agua de los jarrones de flores. Verónica nunca le había prestado atención. Para ella, el ama de llaves no era más que uno de los detalles de la vieja casa, como los retratos descoloridos de las paredes o las tablas del suelo que crujían. Ese hábito de no fijarse en la criada había sido su principal error. Insisto en ver a mi ex marido. Julia intentó abrirse paso de nuevo en la casa. Fuera, siseó Verónica, perdiendo el brillo de la dama de sociedad. O llamaré a la policía. Que nos sigas a todas partes empieza a ser molesto. Retrocediendo hacia el coche, Julia divisó la silueta de la señora Parker en la ventana del primer piso. La mujer mayor señaló con 3 dedos e hizo un gesto apenas perceptible hacia la puerta de la cocina. Cuando Verónica cerró la puerta principal con un fuerte portazo, Julia dio la vuelta a la casa. Exactamente 3 minutos después, la puerta trasera se entreabrió en silencio. Está en el ala oeste. La voz de la señora Parker era apenas audible. En el dormitorio azul. Le está dando unas mezclas. Dice que es para un resfriado. No se levanta mucho después, solo murmura algo incoherente. ¿Por qué decidiste ayudar? Julia contempló el rostro arrugado del ama de llaves. Serví en esta casa durante 30 años. Vi morir al señor Walter. Ahora me doy cuenta de que los síntomas eran exactamente los mismos. Guardé silencio entonces, pero ya no puedo hacerlo. El ama de llaves sacó del bolsillo de su delantal un pequeño frasco que contenía restos de un líquido claro. Lo tiró esta mañana. Lo guardé, aunque ella siempre es meticulosa a la hora de destruir los viales vacíos. Esta vez tenía prisa, tenía invitados importantes. Julia recogió la prueba con cuidado. No había nada escrito en la etiqueta,
solo un pequeño punto rojo en la esquina. «Ten cuidado». La señora Parker empezó a retirarse hacia la oscuridad del pasillo. «Es muy peligrosa y tiene cómplices. He oído las llamadas telefónicas». Como para confirmar sus palabras, se oyó fuera el ruido de un coche que se acercaba. Julia apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la pesada cortina. Dos hombres con trajes caros se detuvieron en la entrada. Verónica los saludó con la sonrisa de bienvenida de una propietaria. «¿Está todo listo para terminar?», preguntó un hombre alto de bigotes grises. «Casi. Un par de días como mucho y se podrán tramitar los papeles del fallecimiento. Ya me he puesto en contacto con las personas adecuadas». Julia encendió la grabación de su teléfono. No podía distinguir las caras de los hombres a la tenue luz de las farolas del atardecer, pero su conversación quedó grabada con claridad. La señora Parker desapareció en la penumbra de la casa, como había hecho miles de veces en sus 30 años de servicio. Invisible como una sombra, conocía todos los secretos de aquellas paredes. Recordaba cómo había muerto el viejo señor Walter, cómo habían cambiado los propietarios de la mansión, cómo se había desvanecido la vida en aquella casa antaño bulliciosa. Y ahora no se iba a quedar callada. La casa del tío Walter guardaba muchos secretos. A lo largo de los años, la mansión se había convertido en una red de pasillos secretos y pasadizos ocultos, todo parte del diseño original, cuando los acaudalados propietarios no querían ver a los sirvientes correteando de un lado a otro. El estrecho pasillo entre el comedor y la cocina, por donde la señora Parker conducía a Julia, era uno de esos lugares. Una tenue bombilla bajo el techo apenas iluminaba el espacio cubierto de telarañas. Olía a polvo y a madera vieja. «Nadie se fijará en ti aquí», susurró el ama de llaves, ajustándose su invariable delantal blanco. «Nadie ha mirado en este pasillo salvo yo en 20 años». Llegaron voces del comedor. Verónica estaba sirviendo brandy. Julia reconoció el tintineo característico de la jarra de cristal que una vez ella misma había elegido para esta casa. Se pegó a la pared para escuchar la conversación. «Todo el papeleo está preparado», dijo una voz masculina con voz ronca. A juzgar por el tono, su dueño estaba acostumbrado a dar órdenes. «Nuestro hombre en la clínica ya está al tanto. En cuanto se pare el corazón, estará listo el informe. Causas naturales, ninguna sospecha». «¿Seguro?». La segunda voz pertenecía a un hombre claramente más joven. «Pago triple». La voz de Verónica sonaba a triunfo mal disimulado. «Tuvo mucha suerte de que me volvieran a adjudicar todos los bienes. La policía pensará que lo hizo bajo la influencia del remordimiento. Dejó a su esposa, luego se arrepintió, decidió compensar. Es una historia clásica». «¿Qué pasa con su ex esposa? Dicen que sospecha algo, que le está investigando». Julia contuvo la respiración. A través del hueco entre los paneles de la puerta, vio a Verónica bajar con elegancia en una silla, metiendo la pierna sobre el pie. Llevaba el mismo vestido azul oscuro, pero ahora parecía tan ominoso como un cielo tormentoso. ¿Julia? Una esposa abandonada, incapaz de aceptar su divorcio. ¿Quién la tomaría en serio? Además, Verónica bebió un sorbo de brandy. No tiene ninguna prueba. ¿Y los casos anteriores? La compañía de seguros podría haber sospechado algo. No hay por qué preocuparse. Todo estaba limpio. Distintas ciudades, distintos nombres. ¿Y quién va a investigar casos antiguos? Una sobredosis de somníferos, un infarto haciendo deporte, un accidente de barco. Ninguna conexión. ¿Está arriba?, preguntó el primer hombre. En la penumbra del comedor, Julia pudo ver sus bigotes grises y su traje caro. «Sí, dormido», sonrió Verónica. «He añadido una dosis doble. Se le pasará por la mañana. Una sobredosis sobre un fondo de depresión. Ocurre a menudo cuando un hombre pierde un negocio, rompe con su mujer. Nadie se sorprende. ¿Qué pasa con el negocio de su tío? Si empiezan a excavar...».
Todos los rastros han sido destruidos. El viejo murió de un ataque al corazón, la muerte más natural para su edad. Y el sobrino no pudo soportar el peso de la inesperada herencia, se deprimió. Otra triste historia familiar. Julia cogió el teléfono con cuidado. Le temblaba la mano, pero encendió la grabación. Las voces del comedor sonaban con claridad. «Vamos arriba». Verónica se levantó de la silla. «Vamos a echar un vistazo a nuestra bella durmiente. Tenemos que asegurarnos de que todo va según lo previsto». Los pasos comenzaron a alejarse. El tintineo de los tacones de Verónica se mezcló con las pesadas pisadas de sus compañeras. Julia los oyó subir las escaleras. Esperó a que el ruido se extinguiera y marcó el número de la policía. La oscuridad del pasillo parecía espesarse a su alrededor. «Se necesita ayuda inmediatamente», susurró. «Mansión Walter, 27 de la calle Maple. Aquí se está preparando un asesinato». «Quédese donde está», respondió la operadora. «Estoy dirigiendo la patrulla más cercana hacia usted. Intente no llamar la atención». En algún lugar del piso de arriba crujió una tabla del suelo. Julia se quedó paralizada, agarrando el teléfono. Los minutos se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. De repente, las luces de la casa se apagaron. En la oscuridad se oyó el grito de sorpresa de Verónica. «¿Qué demonios es esto? Son otra vez esos viejos enchufes». «Sé dónde está la centralita», llegó la voz imperturbable de la señora Parker. «Déjeme comprobarlo. Puede que tarde un rato, tendrás que proceder con cautela en esta oscuridad». Julia sonrió en la oscuridad. La vieja ama de llaves estaba demostrando una vez más ser una aliada indispensable. Unos minutos más tarde se oyó un leve golpe en la puerta trasera. La señora Parker se deslizó sin hacer ruido junto a Julia. «Han llegado», susurró. «Venid». Las dos mujeres se dirigieron en silencio hacia la salida. La vieja puerta se abrió sin chirriar. Años de servicio habían enseñado al ama de llaves a manejar bisagras caprichosas. A la luz de la luna, Julia pudo ver las oscuras figuras de los agentes de policía tomando posiciones silenciosamente alrededor de la casa. La habitación del hospital olía a medicamentos y antisépticos. Robert yacía conectado a un gotero. Los médicos luchaban por tercer día contra los efectos del envenenamiento. Julia estaba sentada a su lado, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. El leve pitido de los instrumentos rompía el silencio. Aún recordaba cómo había sucedido. La policía había actuado rápida y silenciosamente. Verónica y sus cómplices ni siquiera habían tenido tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando las luces parpadearon en el pasillo, vieron armas apuntándoles. «¡No se muevan! ¡Policía!». Verónica se quedó paralizada al final de la escalera. Su rostro, normalmente impecable, se contorsionó con una mueca de rabia. Intentó arrojar algo por la ventana, pero el agente logró interceptar su mano. Un pequeño frasco de líquido transparente era otra prueba. Encontraron a Robert en el dormitorio, inconsciente pero vivo. La ambulancia llegó 5 minutos después. Los toxicólogos encontraron rastros de un raro veneno vegetal en su sangre. ¡Agua! La voz ronca de Robert sacó a Julia de sus recuerdos. Le acercó el vaso a los labios. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera pasado un camión por encima», sonrió débilmente. «Julia, gracias». Ella se acomodó la almohada en silencio. Apenas habían hablado en los últimos días, él estaba demasiado débil y ella no sabía qué decir. «Fui un idiota», Robert miró por la ventana. «Caí como un niño. Todo en lo que hemos estado trabajando durante 10 años». «No lo hagas», le interrumpió Julia. «No es el momento». Sonaron pasos en el pasillo cuando el detective Morrison entró para tomarle declaración. Desde la detención de Verónica, la investigación había descubierto a otros 3 hombres muertos en circunstancias sospechosas. Todos ellos eran ricos y todos habían cedido propiedades a su nueva amante poco antes de morir. Ella confesó.
dijo el detective, tomando asiento junto a la cama. Nos habló del veneno, del plan de los documentos. Sus cómplices también hablaron. Nadie quiere enfrentarse a 4 asesinatos. Robert apretó la sábana. ¿Y el tío Walter? Su trabajo, también. Sospechaba algo. Empezó a indagar en su pasado. No podía arriesgarse. Cuando el detective se marchó, un pesado silencio flotaba en la habitación. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Julia. Robert le tocó el brazo. Sé que va a parecer una tontería, pero quizá podríamos... No, le soltó suavemente la mano. Lo siento, pero no. Te lo compensaré. Te juro que... No se trata de hacer lo correcto, Robert. Traicionaste algo más que a mí. Traicionaste nuestro pasado, nuestra confianza. Eso no tiene arreglo. Se recostó en las almohadas, tapándose los ojos. Lo entiendo. Solo no desaparezcas del todo, ¿vale? Julia se levantó. Los papeles del divorcio estaban en la mesita de noche. Los había traído hoy. Que te mejores, dijo. Llámame si necesitas algo. Cuando salió de la habitación, no se volvió. En su bolsillo había un anillo, un sencillo anillo de oro que había llevado durante 10 años. Era hora de empezar una nueva vida. Y Robert la miró y se dio cuenta de que a veces el precio de un error era demasiado alto, y ningún remordimiento le devolvería lo que había destruido con sus propias manos. Cada paso resonaba en la vacía mansión del tío Walter. Robert subió las escaleras lentamente, apoyándose en la barandilla. Aún se sentía débil después del hospital. Los médicos habían dicho que tardaría varios meses en recuperarse del todo. El veneno de Verónica había hecho graves estragos en su salud. La casa tenía un aspecto diferente ahora que todas las chucherías que Verónica había intentado darle un glamour aristocrático habían desaparecido. Miraras donde miraras había rastros de su presencia, reparaciones inacabadas, bocetos del proyecto de diseño, muestras de papel pintado en las paredes. Qué rápido había planeado hacer suya la casa y también la de él. En el despacho del tío Walter se amontonaban cajas de documentos que la policía había devuelto una vez concluida la investigación. Robert empezó a ordenar los papeles, intentando reconstruir los asuntos de la empresa que habían caído en picado durante su juicio. Algunos contratos se habían perdido irremediablemente, otros se habían rescatado. La SRA, Parker trajo té, era la única que quedaba en la casa después de todos los acontecimientos. Una carta para usted, señor Robert. El ama de llaves puso un sobre la mesa. De los abogados de la señorita Julia. Abrió lentamente el sobre. Dentro había papeles renunciando a cualquier reclamación financiera. Julia no quería nada relacionado con su pasado común. Incluso los pequeños ahorros que habían acumulado durante sus años juntos, ella pidió que fueran transferidos a una organización benéfica. Robert se recostó en la silla y se tapó los ojos. Los recuerdos le venían en oleadas. Su primer encuentro en la universidad, su modesta boda, los años de lucha para establecer el negocio. Julia siempre había estado a su lado, apoyándole, creyendo en él, trabajando horas extra para ayudarle con el capital inicial. ¿Y él? ¿Qué hizo cuando recibió la herencia? Traicionó todo en lo que creía, tiró por la borda 10 años de vida juntos por una bonita ilusión. Sonó el teléfono. Otro socio rompía un contrato. La reputación de la empresa había quedado dañada por el escándalo de Verónica. Los periódicos saborearon los detalles. El heredero del imperio empresarial casi había sido víctima de un envenenador en serie. Esa noche intentó llamar a Julia solo para oír su voz. El contestador automático decía que el abonado no aceptaba llamadas de este número. En el dormitorio, ordenando sus cosas, encontró un viejo álbum de fotos, su luna de miel, un motel barato en la costa porque no podían permitirse más. Pero qué felices habían sido entonces. Julia se había reído poniendo la cara al viento salado
y él le había prometido que un día le daría el mundo entero. Por la mañana llegaron los papeles de la compañía de seguros. Verónica había conseguido hacerse con la mayoría de sus bienes. Ahora iba a hacer una larga batalla legal para recuperar algo. Robert cogió un bolígrafo y empezó a escribir: «Querida Julia». Rompió y reescribió la carta varias veces. ¿Cómo explicar lo que no entendía del todo? ¿Cómo disculparse por la traición cuando no podía perdonarse a sí mismo? El sábado se dirigió a la escuela donde ella daba clases. Se quedó en la puerta, viéndola caminar hacia el coche, con la espalda recta y la cabeza alta. Así la recordaba: fuerte, independiente, inquebrantable por su traición. En casa, sacó los papeles del divorcio. Su firma ya estaba en todas las páginas, pulcra y segura, como todo lo que hacía. Le tembló la mano al poner su firma al lado. A altas horas de la noche, se sentó en su estudio a repasar viejas cartas. Julia le había escrito notas todos los días cuando empezó su negocio, pequeños recordatorios de que creía en él. «Puedes hacerlo. Estoy orgullosa de ti. Lo superaremos juntos». Juntos. Qué palabra tan simple e importante. Y cambió ese «di» por una pasión venenosa que casi le cuesta la vida. La SRA. Parker lo encontró dormido en su sillón, con una vieja carta en la mano. El ama de llaves lo cubrió con un plaid y salió sin hacer ruido. Después de todo, ella había visto suficientes dramas en esta casa como para saber que algunas heridas solo el tiempo puede curarlas. Robert durmió y soñó con su primer piso, las cortinas que Julia había cosido ella misma, el olor de su café matutino, y se dio cuenta de que no solo había perdido a su mujer, había perdido su casa, no la lujosa mansión que había heredado, sino la casa de verdad, la que habían pasado 10 años construyendo juntos. Esta mañana solicitó a una organización benéfica donarles la mansión del tío Walter. Que sea un orfanato o una escuela, lo que sea. Ya no necesitaba esta casa, empapada de mentiras y traición. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo, y tenía que empezar por lo más difícil: perdonarse a sí mismo. El despacho de la terapeuta estaba decorado en relajantes colores beige. Julia estaba sentada en un cómodo sillón, mirando el dibujo de la alfombra. El doctor Sanders esperó en silencio a que empezara a hablar. «Ha vuelto a pasar por el colegio», dijo por fin Julia. Se ha plantado en la puerta con un ramo de flores. Los alumnos ya empezaban a cuchichear. «¿Y cómo te hizo sentir eso?» «Irritada, cansada. Robert siempre ha sido así. Al principio actuaba impulsivamente y luego intentaba arreglar las cosas con gestos amables. Recordó su primera pelea, cuando se olvidó de su cumpleaños. También entonces la había colmado de flores, tratando de reparar el daño. Y ella lo había perdonado. Eran jóvenes, estaban enamorados, todo parecía arreglable. Pero ahora todo había cambiado. Cada llamada que hacía, cada intento de reunirse con ella, solo provocaba una irritación amortiguada. Era como si no lo entendiera. No se trataba de gestos bonitos ni de disculpas sinceras. Había roto lo más importante de todo: la confianza. El viernes, Robert se presentó en la puerta de su nuevo piso. Ni siquiera le preguntó cómo había conseguido la dirección. «5 minutos, Julia. Escúchame». «¿Por qué? ¿Qué cambiarán tus palabras?» «Vendí la empresa, empezando de cero, como entonces, ¿recuerdas? Podemos...» «No, Robert, no podemos». Cerró la puerta sin terminar de escuchar. Sus pasos en el pasillo no se calmaron de inmediato. Permaneció allí otros 10 minutos, como esperando que ella cambiara de opinión. Al día siguiente llegó una carta en la que él hablaba de sus remordimientos, de cómo se había dado cuenta de sus errores y de cómo quería arreglar las cosas. Julia volvió a meter las hojas en el sobre sin terminar de leerla. «¿Estás enfadada con él?», preguntó el doctor Saunders. «No, esa es la cuestión, no. Simplemente ya no siento nada. Se ha convertido en un extraño». El domingo, Robert envió el papeleo,
Estaba transfiriendo una gran suma de dinero a su nombre. Como compensación por todos los años que me has apoyado, decía la carta de presentación. Julia devolvió los papeles. No quería su dinero, no quería ningún vínculo con el pasado. En la sala de profesores, los compañeros la miraron con simpatía. La historia de Verónica estaba en los periódicos. Toda la ciudad hablaba del asesinato fallido. Julia mantenía la compostura, sonreía, impartía sus clases. Solo las canas de sus sienes mostraban lo que había pasado. Por las tardes se sentaba en el balcón de su nuevo piso, bebía té y pensaba en lo extraña que era la vida. Durante 10 años había construido relaciones, creído, apoyado, amado. Y entonces llegó una hermosa mujer con veneno en una botella y todo se desmoronó como un castillo de naipes. El miércoles, Robert la vio a la salida del supermercado. Te quiero, Julia. Siempre te he querido. El amor no es solo un sentimiento, Robert. Es una elección que hacemos todos los días. Tú has hecho tu elección. Dame una oportunidad más, una última. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ella lo miró a los ojos. Ya no creo en las oportunidades, no contigo. En casa sacó fotos antiguas. Su boda, sus primeros años juntos, sus sonrisas felices, sus planes para el futuro. Las metió todas en una caja y las llevó al cubo de la basura. El pasado debe seguir siendo pasado. ¿Cómo ves tu futuro?, preguntó el doctor Saunders. Sin él, respondió Julia. Merezco un hombre para el que yo sea la única opción, no un apoyo. Aquella tarde escribió una breve carta a su abogado. Había llegado el momento de poner fin a todo aquello. No más aplazamientos del divorcio, no más vanas esperanzas para Robert. Y en el dormitorio, en el último cajón de la cómoda, yacía su alianza. Mañana lo llevaría a la casa de empeños. No por dinero, sino por liberarse de las últimas ilusiones. El sol primaveral inundaba de luz el pequeño piso de Julia. En los últimos 6 meses lo había convertido en un hogar. Paredes claras, estanterías, flores frescas en las ventanas. Ninguna foto del pasado, nada que le recordara los 10 años con Robert. Sobre la mesa había una carta de la universidad. La habían invitado a impartir un curso de literatura moderna. Era una oportunidad con la que siempre había soñado, pero que había pospuesto para mantener a su marido y su negocio. Ahora era el momento de pensar en sus propios objetivos. Deberías aceptarla, le dijo Emily durante la cena en un pequeño restaurante. ¿Recuerdas cómo se te iluminaban los ojos cuando hablabas de dar clases en la universidad? Julia removió su café, observando cómo se disolvían los cristales de azúcar. Los últimos meses le habían enseñado a apreciar los momentos sencillos, las conversaciones con su amiga, el café matutino en el balcón, la tranquilidad de un domingo por la mañana. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, miró a Emily. De repente me di cuenta de que podía hacer cualquier cosa, hacer carrera, viajar, aprender cosas nuevas, sin tener en cuenta los planes y ambiciones de los demás. Al día siguiente envió su solicitud para la universidad. Por la tarde, se sentó a planificar sus clases y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente entusiasmada. Julia pasó el fin de semana organizando su despacho. Las estanterías se llenaron de libros y en la pared apareció una gran pizarra de corcho para tomar notas. Emily la ayudó a colocar los libros mientras le contaba las últimas noticias. ¿Te has enterado? Robert ha vendido la mansión a una fundación benéfica. Dicen que va a ser un centro cultural. Julia asintió en silencio. Las noticias sobre su exmarido ya no le causaban dolor, solo una tranquila indiferencia. Era su camino, sus decisiones. Ahora ella tenía su propio camino. El lunes entró por primera vez en el paraninfo de la universidad. Una gran sala con altos ventanales, filas de pupitres, las atentas miradas de los estudiantes. Julia sacó sus apuntes y empezó a dar clase, con seguridad, como si llevara toda la vida haciéndolo. Después de la clase, un joven estudiante se le acercó. «Profesora Edwards,
Su conferencia ha sido increíble. Ha hablado tanto de la literatura moderna como si estuviera viva. Julia sonrió. Ella misma se había sentado una vez en un auditorio así, soñando con enseñar. Luego la vida había dado un giro brusco. Matrimonio, apoyo al incipiente negocio de Robert, clases particulares por dinero. Pero ahora había vuelto a su sueño. Por las tardes solía pasear por la ciudad, descubriendo nuevas rutas, yendo a cafés desconocidos, comprando libros en pequeñas tiendas de segunda mano. Era como si la ciudad se volviera diferente cuando empezaba a mirarla con sus propios ojos, no con los de la mujer de un empresario de éxito. El fin de semana, Emily la arrastró a una escuela de baile. «Siempre has querido aprender a bailar tango», le recordó su amiga. «¿Por qué no ahora?» Y Julia aceptó. Todos los sábados se ponía un vestido precioso y zapatos de tacón, aprendiendo a hacer giros complicados, escuchando la música, sintiendo el ritmo. Era algo solo suyo, una pequeña alegría personal, ajena al pasado. Aparecieron nuevas entradas en su agenda, horarios de conferencias, reuniones del club de lectura, clases de baile. La vida se llenaba de nuevos colores, nuevas personas, nuevos intereses. La doctora Saunders observó estos cambios en su última cita. «Pareces más feliz, más segura». «Por fin estoy viviendo mi vida», respondió Julia. «Todos estos años he sido como una planta que crece alrededor de un soporte, y cuando el soporte desapareció, resultó que tenía mis propias raíces, y son bastante fuertes». El viernes recibió una invitación para asistir a una conferencia sobre literatura contemporánea en Boston. Un viaje así le había parecido antes imposible. Demasiados compromisos, demasiados planes de otras personas. Ahora podía permitirse esa libertad. Mientras recopilaba documentos para la conferencia, Julia encontró viejos borradores, sus intentos de escribir relatos cortos, que había abandonado después de casarse. Quizá también había llegado el momento de retomar ese sueño. Aquella noche abrió un nuevo documento en el ordenador y empezó a escribir. La historia se regó sola, sobre una mujer que se perdía en una relación y luego volvía a aprender a vivir. No era la historia de su matrimonio con Robert, era una historia de superación, de fuerza interior, de nuevos comienzos. La luna llena brillaba a través de la ventana. Julia se detuvo, releyó lo que había escrito y sonrió. Parecía que por fin había encontrado su camino, y ese camino no conducía a los fragmentos del pasado, sino hacia adelante, hacia nuevos horizontes, nuevas metas, un nuevo yo. En el bufete reinaba un ambiente de negocios. Julia estaba sentada frente a Robert con los papeles del divorcio entre ambos. Los abogados explicaban metódicamente los términos del reparto de bienes. La señorita Edwards tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, decía el abogado canoso mientras exponía los papeles. Dada su contribución al negocio en los primeros años, el tribunal probablemente se pondrá de su parte. Julia miró las cifras de los documentos. La suma era impresionante. Tras la venta de la empresa y la mansión, a Robert le quedaba mucho dinero. Su primer impulso fue renunciar a todo. Esa tarde se sentó con Emily en su café favorito. «¿Estás loca?» Su amiga estaba resentida. «Durante 10 años has estado trabajando en 2 frentes, ayudándole a levantar su negocio, dejando tus sueños en suspenso, y ahora quieres irte con las manos vacías. Eso no es noble, es estúpido. No quiero su dinero». «No es su dinero, es vuestro dinero común, lo ganasteis juntos. ¿Recuerdas cómo tomaste clases extra para que él pudiera invertir en su primer contrato serio? ¿Cómo renunciaste a viajar para comprar material para la oficina?» Julia removió su café pensativamente. Emily tenía razón. Detrás de cada uno de los éxitos de Robert habían estado sus esfuerzos, sus sacrificios, su apoyo. Al día siguiente se reunió con su asesor financiero, Marcus Reynolds. «Una decisión prudente», dijo él, revisando el papeleo. «Pensemos en cómo utilizar estos fondos sabiamente.
¿Tienes planes? Julia tenía planes. Lo primero que hizo fue comprarse un piso pequeño pero acogedor en un buen barrio, no lejos de la universidad. Nada de viviendas de alquiler, su propia casa, su propio espacio. Invirtió parte del dinero en programas educativos, cursos de formación, prácticas, conferencias profesionales, algo con lo que siempre había soñado, pero que dejaba para más adelante. Es como si estuvieras abriendo las alas, comentó Emily mientras ayudaba a su amiga a instalar su nuevo piso. Por fin estás cuidando de ti misma. Julia creó una cartera de inversiones siguiendo el consejo de Marcus, un colchón de seguridad para el futuro. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente independiente. Robert la llamó cuando se enteró de su decisión de aceptar el dinero. Me alegro de que hayas dicho que sí. Es lo menos que podía hacer. No es tu regalo, Robert. Es la parte que me corresponde. En la universidad, su carrera iba en ascenso. Con el dinero que recibía, organizaba un seminario literario, invitaba a escritores famosos. Sus conferencias eran cada vez más populares. Te estás transformando, comentó la doctora Saunders en una de sus últimas reuniones. La independencia financiera te ha dado una nueva confianza. Julia asintió. Ya no se sentía víctima de las circunstancias. Ahora estaba construyendo su propia vida. Durante el verano se permitió un gran viaje por primera vez en años. Una gira por lugares literarios de Europa. Visitó la casa de Shakespeare en Stratford, cafés parisinos donde se reunían escritores del siglo XX, museos y bibliotecas. Está mal gastar dinero en entretenimiento, compartió sus dudas con Emily a su regreso. Es una inversión en ti misma, objetó su amiga. En tu perspectiva, en tu crecimiento profesional. Quiero decir, enseñas literatura. Viajes como este tienen un valor incalculable. En otoño, Julia empezó a trabajar en su propio libro, una colección de ensayos sobre literatura contemporánea. Una editorial se interesó por el proyecto y le ofreció un contrato. En el momento de firmar los papeles definitivos del divorcio, Robert parecía envejecido. «Has cambiado», le dijo, viéndola firmar con confianza. «Sí», respondió Julia. «Por fin soy yo». Al salir del despacho de abogados, se sintió inusualmente ligera. El dinero que había aceptado no era el pago de una traición. Era el reconocimiento de su contribución, de su trabajo, de su derecho a una vida mejor. En casa, abre su agenda. Las páginas están llenas de planes. Un nuevo curso, un libro, un viaje a un festival literario en Edimburgo. Sonríe, recordando que una vez tuvo miedo de soñar con un futuro así. Sobre la mesa había una invitación a una recepción universitaria. La habían nominado para un premio a la innovación en la enseñanza. Julia acarició el grueso papel de la invitación. Todo acababa de empezar. Por la noche, Emily llamó. «¿Cómo estás?» «¿Sabes?» Julia miró la puesta de sol por la ventana. «Por primera vez en mi vida, siento que todo está bien, que cada decisión, cada paso me está llevando a donde se supone que debo estar». Y en el cajón de su escritorio estaba el primer borrador de su libro. En la portada figuraba su nombre, no como esposa de un famoso hombre de negocios, sino como autora independiente, profesional, una persona que había encontrado su camino. Era una verdadera despedida, no solo de Robert, sino también de ella misma. Una mujer que había vivido los objetivos y sueños de otra persona. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, su propia historia. Aquella lluviosa tarde de octubre, Julia iba a dedicar tiempo al manuscrito de su segundo libro. Su té de hierbas humeaba en la cocina y su portátil estaba abierto en la página correcta. Pero el destino había decretado otra cosa. Un maullido lastimero sonó bajo la puerta del piso. Una bola roja de pelo mojado la miró con ojos ámbar. Así apareció Fitzgerald en su vida, un gato con el nombre de su escritor favorito. Ahora estaba posado en el alféizar de la ventana, observando a los pájaros y mostrándole quién era su verdadero dueño. Julia se ajustó su nuevo vestido, un turquesa claro.
2 tallas más pequeño de lo que estaba acostumbrada. El último año había borrado el peso invisible de su cuerpo. La pesadez de sus hombros había desaparecido, sus andares se habían aligerado. Las clases regulares de yoga y los largos paseos habían hecho su trabajo. El espejo reflejaba a una mujer delgada con un vivo brillo en los ojos. Se encontró con Robert en la sección de vinos del supermercado. Estaba de pie junto al estante del whisky, mirando las botellas. Traje arrugado, barba desaliñada, ojos enrojecidos. No reconoció de inmediato a su ex marido en aquel hombre desaliñado. ¿Julia? Su voz sonaba ronca, quebrada. Estás increíble. Ella miró sus manos temblorosas, la botella de whisky barato en la cesta, las manchas en su corbata, antes cara. Gracias. Siento llegar tarde a una reunión. Espera, ¿podríamos tomar un café? ¿Hablar? No creo que tengamos nada más de qué hablar. Por la noche llamó la SRA, Parker, la antigua ama de llaves que ahora trabajaba en el centro de caridad que había abierto en la antigua mansión, seguía preocupada por Robert. Está bastante mal, querida. Bebe todos los días, ha descuidado todas sus tareas. La semana pasada lo vieron durmiendo en el parque. Es su elección, replicó Julia, observando cómo Fitzgerald perseguía a un conejito de sol. Cada uno elige su camino. Su libro, una colección de ensayos sobre la literatura moderna y su impacto en la sociedad, llegó de repente a las listas de los más vendidos. Los críticos elogiaron la perspectiva fresca y los análisis en profundidad. La editorial le ofreció un contrato para 2 libros más y la universidad la ascendió a catedrática. Fue en la universidad donde conoció a Michael Grant, un nuevo profesor de historia del arte. Alto, con canas en las sienes y unos ojos sorprendentemente vivaces, a menudo le hacía compañía en el aula. Sus conversaciones sobre la relación entre literatura y pintura se prolongaban hasta altas horas de la noche. A veces la invitaba al teatro o a exposiciones. Una vez hablaron hasta la madrugada en un pequeño bar de jazz. «Solo compromisos», le advirtió ella tras el primer beso. «No estoy preparada para una relación seria». «Claro que lo estás», sonrió él. «Simplemente disfrutaremos del momento». Los derechos de autor del libro habían permitido cumplir un sueño largamente acariciado. 15 días en las Maldivas, un hotel aislado, una playa de arena blanca, palmeras susurrando en lo alto. Por primera vez en su vida se permitió semejante lujo. En el bar de la piscina, un hombre se sentó a su lado, bronceado, con una camisa blanca como la nieve y unos expresivos ojos marrones. Alexander resultó ser el dueño de una cadena hotelera que había recorrido medio mundo. «Un lugar increíble», dijo Julia, sorbiendo un cóctel de mango. «Puedo enseñarte partes mucho más asombrosas del planeta». Le tendió una cara tarjeta de visita de cuero. Por ejemplo, una pequeña isla del Caribe donde aún se conservan las ruinas de un fuerte pirata. Ella contempló la puesta de sol sobre el océano, sosteniendo la tarjeta de visita entre las manos. Tal vez llamaría, tal vez no. Ahora todas las decisiones le pertenecían solo a ella. En su bolso llevaba un portátil con el manuscrito de un nuevo libro. En el correo esperaba una invitación para un festival literario en París. Y en casa, en un acogedor piso con vistas al parque, un importante gato rojo custodiaba su independencia. La vida seguía su curso, sin dramas ni tensiones, sin intentar demostrar nada a nadie. Simplemente fluía como las olas del mar al otro lado de la ventana, llevando el pasado cada vez más lejos.